La decisión del Tribunal Colegiado de San Francisco de Macorís sobre el asesinato de Emely Peguero resulta controversial. La gente salió inmediatamente a las calles a protestar, a quemar gomas. Hubo incluso intentos de agresión contra los abogados de la familia imputada, en este caso de Marlin Martínez y de Marlon Martínez, y tan pronto se produjo también el veredicto en el propio tribunal, hubo que tomar medidas de seguridad inmediatas para evitar consecuencias que no estaban previstas. Es una decisión muy controversial tomada por los magistrados que integran este tribunal. Le dictaron 30 años de cárcel a Marlon Martínez como principal responsable, como responsable del asesinato de Emely Peguero. Pero a la madre, doña Marlin Martínez, le dictaron 5 años de prisión por complicidad. El veredicto en este caso es lo que resulta controversial y lo que hizo que mucha gente protestara, que los familiares se sintieran defraudados. El cargo de complicidad, ellos dicen que no se le comprobó, sino ella ocultamiento de cadáver y de alguna manera obstrucción a la justicia. Bueno, porque eso es que ellos dicen que no se comprobó la complicidad. Pero bueno, eso es algo que ya los abogados lo van a dirimir incluso en una corte de apelación, pero como inmediatamente se produjeron las protestas, se paralizó el municipio cabecera de San Francisco de Macorís, de la provincia de Duarte. Ayer mismo el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, produjo una rueda de prensa desde la Procuraduría General de la República para abordar exclusivamente este caso y anunció que el Ministerio Público haría su labor oponiéndose, apelando la decisión tan pronto sea notificada, porque el procurador entiende que hubo suficientes elementos probatorios sobre la participación de Marlin Martínez en este crimen. Dice el procurador que ella fue la que le ordenó a su hijo que resolviera el caso. Bueno, y que él entiende que por eso, además de otras cosas que mencionó el procurador, es suficiente como para que los jueces entendieran que estaba probada la acusación de complicidad en el crimen. Este tribunal, el segundo tribunal colegiado, tenía una responsabilidad muy pesada encima. De hecho, ya antes, cuando estaba en otra instancia el caso, antes de llegar a ellos, habían propuesto a algunos abogados de algunos de los acusados, eran más personas, en principio hubo negociaciones con algunos de los que no fueron responsables directos y colaboraron con el Ministerio Público y fueron sacados. Habían propuesto que se sacara de la jurisdicción de la provincia de Duarte, porque entendían que había mucha presión social y que eso iba a tarde o temprano a causar problemas, pero la Suprema dijo que no, que se juzgara en esa jurisdicción. Bueno, ese es un elemento. Lo otro es que, y lo que han explicado varios abogados conocedores de la materia, uno no es experto en eso, que dicen que los presupuestos sobre los cuales se acusó a Marlin de que ella fue o coautora, ¿verdad?, de los hechos que terminaron con la muerte de esta niña, de Emely Peguero, o cómplice, o que ciertamente autor intelectual diciéndole haz esto, no se pudo comprobar. Hubo una expresión que se manejó como eso de resuelve eso, pero eso no comprueba exactamente que ella dijera mátala, o a tal cosa, o a el aborto. Entonces, al parecer, por lo que han dicho algunos abogados, o no se contaron con los elementos probatorios suficientes, o el Ministerio Público fue, si se quiere, insuficiente en su labor de tener un expediente lo suficientemente contundente para que ella, en el caso de ella, fuera condenada a una pena mayor. La gente se hablaba inclusive popularmente de un palé, 30-20. Y yo no dudo quien haya hasta jugado ese número, ¿verdad? Porque la gente... Entonces, está eso. Lo otro es, me parece, o del procurador, un exceso de pantalla. Porque ya se daba por un hecho que el Ministerio Público de San Francisco mismo iba a apelar. Y él pudo, como superior, quizá llamar y decirle, sí, mire,
la sociedad está indignada o está protestando, anuncien allá localmente que ustedes van a apelar. Yo no sé por qué hacer un discurso y esas cosas y entregar. Bueno, pero él entendió que debía hacerlo, le dio seguimiento al caso, como había, el país le estaba dando seguimiento Sí, a claro, ese caso, claro. Gustavo. Había una gran atención sobre la decisión del Tribunal Colegiado, Segundo Tribunal Colegiado de San Francisco de Macorís, y esos miembros, los 3 jueces del Tribunal Colegiado, reconocían el peso que tenían encima Claro. con esta decisión. Probablemente ellos ahora mismo tienen hasta temor, Bueno, porque a veces aquí, esas cosas generan muchas pasiones. bueno, mira lo que pasa. Una cosa es procurar justicia y otra cosa es procurar venganza. Entonces, obviamente, mucha gente y los familiares de las víctimas también necesitan o quieren que la sociedad resarza de algún modo su duelo. Bueno, hay un término que es un derecho, que es Entonces, proveniente del latín, que dicen la vendetta social, que de alguna manera el ejercicio de un tribunal, y hay países como en Estados Unidos donde dicen la sociedad de tal estado contra fulano, ¿es así que lo ponen? Así es que lo ponen. Es sí, decir, por sí, ejemplo, claro. en ese caso sería la sociedad de San Francisco de Macorís contra Marlin y Marlon. Ya. Porque se entiende que la ofensa o el daño ha sido no solo a la persona, a la familia, sino a toda la sociedad. Ahora bien, la gente tiene que entender algo. Los jueces no son ejecutores a la antigua, ¿verdad? No son el sicario que se ponía una capucha y le cortaba el cuello a la gente en la antigüedad. El juez, sobre todo ahora, después de las reformas que hubo, ni siquiera actúa ya por la íntima convicción, que antes era que el juez decía, bueno, yo creo. Estoy convencido. Estoy convencido. Quizá esos jueces están convencidos de que Marlin requería una pena mayor, pero ellos no pueden actuar solo por su íntima convicción ya. Es lo que le presenten la prueba. La gente tiene que entender eso. Sí. Es duro porque uno tiene a mezclar la pasión, el deseo, la indignación. Mira, este es un típico caso de cuando se habla de populismo penal. Sí, Cuando sí. se habla de populismo penal, por una razón, son jueces penalistas los que están juzgando un caso criminal y la sociedad está convencida de que las 2 personas que están imputadas, madre e hijo, son cómplices. Tenían una conexión íntima entre ellos para asesinar a Emily Peguero y que los 2 llevaron a cabo ese crimen, no solamente intentando, como ellos dicen, practicarle un aborto. Que salió mal, según Que ellos. salió mal, no, sino porque la decisión era eliminar el producto del embarazo y de paso, si ello implicaba eliminar a Emily, pues también se iba a Emily. Sí, de hecho, la y gente al final es lo que resultó. El imaginario popular entiende que este muchacho es una especie de papanata que ella lo manipula y que él no hubiese hecho nada si ella no lo manipula. No lo manipula. Pero otros, conocedores inclusive de investigación criminológica que han seguido el caso, dicen no, ese hombre, porque es un hombre joven, es frío, no muestra sentimiento. Y eso es una de las características del que es capaz de hacer muchas cosas. Independientemente de la influencia de su madre sobre él, dicen que ella es una mujer de un carácter fuerte, pero él no expresó emoción por ningún lado. Contrario a ella, que incluso en un momento lloró. Sí, ni siquiera, bueno, cuando se leía la sentencia, él no tuvo su comportamiento fue frío. Y cuando en el momento de mayor, vamos a decir, expectación y que generó más reacciones de todo el que estaba viendo el juicio y de quien estaba ahí, cuando la madre de Emily le dijo, ustedes no son capaces de verme a los ojos. Sí. Ella lloró, pero Entonces, él se quedó igualito. Uno recuerda, por supuesto, el juicio del caso Jenna Saibar, porque hay una conexión, hay una relación entre un caso y otro. Son por familiares, por lo cruento. Es el novio que embaraza a su novia y la mata. Que por demás era para una, que no nazca un niño, una menor de edad. Una menor de edad. Entonces, en este caso, por supuesto, la justicia tiene que tomar una decisión y debe tomar una decisión alejada del ánimo o el interés de venganza. Claro. Y debe, por supuesto, separarse de la indignación colectiva porque el juez tiene que buscar la manera de conseguir lo que corresponde en cada caso y analizar, porque es muy difícil condenar a una persona a pena máxima
si tú no estás totalmente convencido y si las pruebas que te han presentado no son suficientes. No, pero es que ahora como actualmente juez. ni siquiera es la convicción del juez, es lo que presenten ahí, lo que dicen los códigos. Además, el juez no tiene que interpretar únicamente el sentimiento de la víctima, porque víctima, en este caso, el hecho mismo de ser víctima ya la coloca en una posición ciertamente de interés vengativo. Sí, sí, hay la indignación social. Entonces, obviamente, es una situación muy delicada. Claro, esto tiene que ir a una corte de apelación. Y en la corte de apelación se entiende que deberán conocer de nuevo los elementos tomados en cuenta por este tribunal colegiado. Bueno, mira, algunos abogados penalistas han dicho que cuidado incluso si revisando esa condena ella sale hasta mejor, porque dicen que hay unos errores que se cometieron que se le atribuyen al Ministerio Público. Ya en San Francisco hay un grupo de ciudadanos que emitió un documento donde está culpando al fiscal. Directamente. El fiscal que ya salió, pero que fue que tuvo a su cargo. El que preparó el expediente. Reyes, sí. Dicen que sí, que es una persona que entienden ellos que no hizo bien su labor. Entonces los jueces no son fiscales, era cosa que hay que entender. Incluso yo veía gente que en la indignación decían que a esos abogados hay que meterlos presos. ¿Cómo van a defender a esa gente? La gente no entiende que eso es un derecho universal. Usted puede ser la persona peor del mundo. Y si es juzgado, usted tiene derecho a un abogado que incluso si no lo paga, se lo paga el Estado. Y esos abogados estaban haciendo una labor. Ellos no pueden ser vistos con pasión como que son la gente peor o la más mala. Y esos jueces tampoco. Hay gente pidiendo que metan a la cárcel a los jueces. Bueno, hay imágenes agrediendo a los abogados. Sí. Hay imágenes hay un familiar el padre de No es padre. Peguero. Tú puedes entender la indignación. No llegó a vía de hecho porque lo sujetaron, le impidieron, ¿verdad? Y hay que entender, o sea, la indignación cuando a ti te matan un hijo es una cosa, tú sabes. Sí, por supuesto. Y la sociedad ha asumido esto como una complicidad de madre e hijo en un asesinato. Que a quienes estaban diciendo que eso se da porque este es un país desarrollado, no. Eso ha ocurrido en muchos países. Recuerden el caso de Rodney King en Estados Unidos, en Los Ángeles. Un afroamericano que la policía lo acusó de que se comió una luz roja. Más adelante lo detuvieron. Dicen que él resistió el arresto. Eso no se vio en el vídeo, sino que se vio en un vídeo que grabaron. Que él en el suelo, pateado, ¿no? Y le dieron más de 100 batazos. Y entonces eso provocó una situación cuando descargaron a los policías, en una primera instancia, que incendiaron Los Ángeles. Sí. Que en ese momento tuvieron que salir figuras como el señor Cosby, que entonces era un hombre muy popular y muy respetado, Arsenio Hall. Tuvieron que salir a decirle a la gente, señores, no, cálmense. Sí, porque fue una situación. Y el presidente Bush, padre, tuvo que dirigir un discurso a la Unión Americana, diciendo, no, nosotros mismos vamos a apelar eso y se va a hacer justicia, porque se incendió el país. Así es. Hacemos una pausa. ¿Sí? Resulta insólito que más de 3.000 funcionarios públicos, 3.400 aproximadamente, no hayan presentado su declaración jurada de bienes, pese a que tenían un tiempo límite para hacer la entrega de esos documentos. Y la mayor parte de ellos son funcionarios municipales, legisladores. Creo que el Poder Ejecutivo anunció que había completado. Había 1 o 2 ministros que no habían entregado la declaración jurada de bienes, pero que finalmente los combinaron y esto se completó. Pero ¿qué resulta? Que uno de los funcionarios que se ha negado consistentemente a entregar su declaración jurada de bienes, la ha entregado solo una vez y lo hizo en el año 2011, creo que fue. Es Radamés Camacho, legislador, diputado, fue secretario, es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores, y Radamés Camacho se ha negado consistentemente, porque cuando presentó una declaración jurada de bienes se le armó un tremendo crítica y por
por los errores que cometió o porque no podía explicar los bienes que tenía. Y entonces hubo que hacer aclaraciones a las cuales, por supuesto, él no, para lo cual no estaba preparado, definitivamente. Yo recuerdo, porque fuimos nosotros en Acento que hicimos la publicación de su declaración jurada de bienes, hicimos el cálculo de los montos relacionados con su propiedad, sus bienes muebles e inmuebles, y no era explicable, no había forma de explicarlo. Bueno, de las bellezas que ahí aparecían es que él declaraba que tenía ingresos, de parte de sus ingresos, era por concepto de alquiler de inmuebles y recibía 100 millones de pesos al año. Entonces, yo recuerdo, eran cosas así como esa. No se ha atrevido nunca más a hacer una declaración jurada de bienes. Ahora bien, se modificó la ley de declaración jurada de bienes. Es más exigente. 2014, ahora es la ley 311-14. Esa ley de declaración jurada de bienes fue aprobada en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados, y fue promulgada por el Poder Ejecutivo. Probablemente él votó por la ley. Él probablemente votó, pero nunca ha cumplido con la ley. Entonces ahora él da una declaración diciendo que esa ley es una vaina. Y él es el presidente de la Cámara de Diputados. El PLD tiene que sentir indignación o vergüenza o estar muy, muy compungido por las declaraciones de Radamés Camacho. ¿Y se habrá enterado el PLD de eso? Sí, claro que sí, que está enterado. El país entero se ha enterado de esto. Bueno, Participación Ciudadana acaba de emitir un documento diciendo que o a él lo destituyen de la presidencia de la Cámara de Diputados o él renuncia. Porque, y tiene toda la razón Participación Ciudadana, o sencillamente dice, pues se le puede hacer un juicio político. Yo creo que porque él está denigrando una ley de transparencia que el Congreso Nacional aprobó. Bueno, el Congreso suele hacer eso. Este no es el primer caso de que aprueba leyes en las cuales después se burla o no cree. Ahí vimos, él se está refiriendo precisamente en esa, cuando él cometió ese abrupto y ese irrespeto y esa falta de educación. Se estaba tratando el caso de los intentos de reforma de la Ley de Seguridad Social, ¿verdad? Sí. El que se ha convertido en abanderado de esto. Pero esa ley se le olvida a ese diputado, igual que se le quiere olvidar esa ley que le obliga a declarar su patrimonio. Fue aprobada por ese Congreso y el propio Congreso no cree en ella porque ellos crearon su propio plan. Se excluyeron. Su propio plan de salud muy privilegiado y de pensiones que no tiene nada que ver con los mortales comunes. Eso es totalmente inconstitucional. Exactamente. Pues entonces lo mismo, ellos entienden que no tienen ninguna obligación como si administraran una finquita particular o un colmado en su casa. Uno de los principios, señores, del sistema democrático en República Dominicana y establecido muy claramente en la Constitución de la República, es que los legisladores no pueden legislar en su propio beneficio. Eso es universal incluso. ¿Ve? Y además Entonces, la igualdad ante la ley. Se supone que esos son fundamentos de cualquier sistema democrático. No importa la naturaleza de esa democracia. Pero parece que no. Como dicen de manera jocosa, todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. ¿Habrá disposición, apertura, receptividad para acoger la propuesta que ha hecho Participación Ciudadana mediante un documento diciéndole al Congreso Nacional, a los demás congresistas, ustedes aprobaron esta ley? No, y que yo pienso que ni siquiera es porque Participación, que me parece que ha dado en el clavo, lo ha propuesto y ha llamado la atención sobre esto, que es grave, sino que yo creo que automáticamente debió el PLD, como el partido de Radamés Camacho, ¿verdad? Si se respeta, llamar capítulo a este hombre y las autoridades del Ministerio Público decir, ven acá, y esto, ¿verdad? Hacienda, todo el mundo. Porque eso no puede ser. Pero además el hecho es que él no ha presentado declaración jurada de bienes. Sí, está violando la ley. Está violando la ley. Y puede ser pasible de investigación porque tú puedes pensar cualquier cosa de quien de manera deliberada oculta esa información siendo un servidor público. Porque es que hay que recordarle, la gente no entiende que no es lo mismo usted tener un trabajo privado, que ahí usted tiene que rendirle cuenta a quién, bueno, a la DGI, esa cosa, para no evadir impuestos. Ahora, cuando usted trabaja y recibe paga del dinero de la gente, que es porque el Estado no tiene dinero, ese dinero es de la gente que paga impuestos. Usted ahora está obligado a ser transparente, no es que usted quiera o no quiera, es obligado que está por ley. Entonces, en casos como estos, es en los que
uno siente la ausencia de la oposición. Que sea participación ciudadana la que tome la iniciativa, digamos que no es extraño. Pero los partidos de oposición deben exigir que estas cosas en también el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, no van a pararse, no van a exigir una reparación al daño de la imagen del Congreso. Aunque les rechacen la iniciativa, como le han 15 hecho varias veces veces que se la rechacen, a no Farideh importa. Raful con el caso de la investigación del señor Joao Santana, pero deben eso de contar que se ha hecho el trabajo, de decir, venga acá, usted es el Pero presidente. eso era labor, Gustavo, pero esa era la labor de la oposición. Sí, de la oposición, sí, Esa es la labor de la y de la oposición. condición del legislador, Ya. los demás legisladores, Ya. que es supervisar. No permitir también. que Radamés Camacho presida una sesión de la Cámara de Diputados en estas condiciones. Bueno, pienso yo que si se respetaran todos, incluyendo a sus compañeros de partido, cada vez que él convoque ahora, se separan y se salen de la sesión. Debería ser un gesto de dignidad. Pero esa puede ser una iniciativa. Nosotros, como miembros de la oposición, todos los partidos, no estaremos en una sesión en la que Y está yo digo este señor incluso que los del presidente. PLD, que yo viví pero diciendo, muchos de ellos que todavía el partido mantiene esos principios. Así Bueno, de- pues así de vamos a sencillo. llevarlo a la práctica. Así de sencillo. Mira, Gustavo, el otro tema que está en discusión es una propuesta, una sugerencia o una petición de Julio César Castaños, el presidente de la Junta Central Electoral, quien ha pedido auxilio a los partidos políticos para que se posponga el voto preferencial municipal en las elecciones del 2020 y que eso se deje para el 2024. Yo estoy de acuerdo. No, mira por qué. Mira, esa junta, de pronto, más allá de por sí el trabajo que tenía pendiente, con eso que estaba ya pautado, ¿verdad? Y que las elecciones ahora serán el mismo año y todo eso, se aprobó la ley de partidos y ya es una ley y ellos están obligados a cumplirla. Eso va a implicar mucho trabajo, porque tendrán que supervisar y trabajar en las primarias de los partidos. Entonces, todo eso, de por sí, la experiencia que ha habido hasta el momento con el voto preferencial en la parte de los diputados ha sido traumática. Tanto así que internamente se han denunciado y atacado unos a otros los partidos. Entonces, si todavía eso no se ha logrado dominar bien, con cientos y tantos de diputados, tú te imaginas con los miles de candidatos a regidores que habrá. Es una cosa que hay que buscar la manera de cómo organizarlo, de que sea lo menos conflictivo posible. Y yo pienso que sí, que le asiste razón al presidente de la Junta, que eso ya se pospuso una vez en Junta anterior, el voto, por ejemplo, de los dominicanos en el exterior. Protestó la gente, pero dijeron, mira, que no podemos. Y eso es nada en comparado con esto, porque ¿cuántas diásporas tenemos en diversos países? Son 2 o 3. Bueno, estamos aprobando decisiones como el voto preferencial, por ejemplo, que pretendió hacer más democrático el proceso de selección y más directo entre el elegido y el elector. Pero eso nunca fue así en la práctica. Bueno, pero de todos modos, hemos ido aprobando leyes para no poder cumplirlas, porque la Junta nunca ha querido cumplir. No se cumplió el voto preferencial. No, pero ahí no fue exactamente tampoco por la Junta. Que se recuerde bien, los partidos, que hay muchísimos chanchullos unos con otros, y bien. pagan, y el delegado, que se supone que representa a todo el partido, viene a ser, cuando se trata de voto preferencial, del aspirante que le dé más dinero. Tú sabes lo que pasó con el formulario C del voto preferencial para diputados en la última elección. ¿Qué pasó? Que eso no se contó nada de eso, Gustavo, no hubo forma de contarlo. No, pero hubo pleito también entre gente del mismo partido. No ha habido forma de hacerlo. Y si eso con los diputados que son 2 o 3, tú te imaginas los miles de aspirantes, yo no quiero ni pensar. Ay, caramba, vamos a hacer una pausa. Una decisión positiva, Gustavo, ha sido el anuncio del Partido Revolucionario Moderno de que logró un consenso para aplicar las primarias cerradas en la convención para elegir a los candidatos a diferentes posiciones dentro de esa organización política. Se esperaba que ahí se produjese un enfrentamiento porque
Luis Abinader tiene una postura y la ha expresado muy claramente, y Hipólito Mejía tiene otra postura sobre el tema. Es decir, Luis Abinader está con las primarias abiertas y Hipólito Mejía ha sido partidario. No, Las primarias cerradas. Hipólito que está con las abiertas. Hipólito está con las primarias abiertas. Entonces, ya el Partido de la Liberación Dominicana decidió que las primarias deben ser abiertas para ellos. Tienen pequeñas diferencias o grandes diferencias con respecto al rol que deben jugar organismos posteriores, si es un congreso, si es no una solo asamblea. Eso, que muchos dicen que eso etcétera. quedó ya aprobado con la reunión del Comité Central y otros dicen que no. Bueno. Ahí tienen ellos un problemita ahí. Pero es positivo que el PRM haya avanzado en eso y que aparentemente haya llegado a un consenso de sus principales dirigentes. Pero tú dices, un órgano de dirección, que se esperaba que hubiese alguna pugna. Bueno, porque todo el mundo esperaba como que en el PRM se iba a producir un descalabro. Pero eso es un prejuicio de que piensen así, porque ¿por qué? O sea, no, porque, imagínate tú, con este grupo de gente en los medios alimentados desde el oficialismo, aquí hay de todo. Pero es que yo no veo que eso sea, porque ya incluso quizás están hablando del PRD, que antes resolvía las cosas de esa manera. No, pero el PRD para eso no va a tener ninguna dificultad. No, ahora no, porque ya es un partido que está de un solo lado, como quien dice. Ahora apareció un precandidato a la presidencia por el PRD. ¿Quién es? ¿Tú no viste? No sé quién Tony es. Peñaguaba. Sí, Tony, claro. Tony bueno, precandidato a la presidencia de la República. Sí, yo pensé que era presidencia del PRD, sí. Ya. Sí, no, Tony, incluso lo estamos invitando, ese un día viene por aquí, que explique, que estamos invitando a los candidatos, que expliquen sus propuestas al país, lo estamos invitando también. Así es. Sí. De manera que se vaticina, Gustavo, que este fin de semana que hay una reunión importante de la dirección del Partido Revolucionario Moderno, que no va a haber ninguna dificultad porque ya hicieron un consenso sobre el método de elección y es primaria cerrada que van a utilizar. Bueno, pues nada, yo creo que los partidos van acogiéndose a la ley poco a poco y ojalá que no tengan mayores dificultades ninguno de los partidos y organizaciones ni agrupaciones, porque eso no es lo que se quiere. Así es. Señores, muchas gracias. Hasta mañana.